La prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, también conocida como la aplicación de grilletes electrónicos, es una alternativa a la prisión convencional destinada a reducir la sobrepoblación carcelaria y a abordar casos individuales. Aunque contemplada en las leyes dominicanas, su implementación se ve obstaculizada por su alto costo, aunque ofrece beneficios como mantener a los infractores cerca de sus familias y reducir los costos de encarcelamiento, además de disminuir la prisión preventiva. Su expansión requiere una inversión significativa en equipos y recursos de monitoreo, sufragados por los imputados hasta este momento. El costo mensual de un grillete supera los 30.000 pesos, lo que ha suscitado debate sobre la viabilidad del sistema judicial. Queremos hablar esta noche sobre los grilletes electrónicos y analizar junto con ustedes si esto es un privilegio de la clase económica en la justicia dominicana. La prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, comúnmente conocida como grilletes o localizadores electrónicos, está contemplada en la legislación dominicana como una alternativa al hacinamiento carcelario para atender casos específicos. Sin embargo, su implementación ha sido limitada debido a su alto costo adquisitivo. Se cobra mensual. Eso oscila entre 530 y pico de dólares mensuales, y cuando la persona es beneficiada con el grillete para poder acceder, entonces la compañía lo que le hace es un pedido de casi 700 dólares por la inscripción. El brazalete electrónico es un dispositivo utilizado por las autoridades para monitorear a individuos que el Estado considera en riesgo de fuga o personas que se encuentran en espera de una sentencia, en libertad condicional o arresto domiciliario. Se trata de un novedoso sistema que permite ver en tiempo real los movimientos y ubicación de las personas, el cual se coloca en el tobillo o muñeca. Es importante resaltar que el grillete electrónico, la colocación, eso va a ayudar a eliminar el hacinamiento que hay en las cárceles. Es por eso que es importante que los jueces no solamente dicten prisión preventiva, sino que valoren todos los elementos, la persona, la gravedad de los hechos, para determinar si conviene que a la persona se le ponga o no un grillete electrónico. De acuerdo al Código Procesal Penal, en el artículo 226, las 7 medidas de coerción son garantía económica, prohibición de salida del país sin autorización, someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, presentarse periódicamente ante el juez o autoridad competente, colocación de localizadores electrónicos o grilletes, arresto domiciliario bajo custodia y, por último, la prisión preventiva. Yo entiendo que debe haber más comunicación, más orientación, más educación. El Poder Judicial, el Ministerio Público tienen que hacer tipo de cursos para que ellos entiendan los beneficios de lo que es el grillete electrónico. A pesar de que los localizadores electrónicos o grilletes son una de las herramientas que utiliza el sistema de justicia para impartir la misma, este tiene un costo que debe ser pagado por el encartado o acusado. Por ejemplo, primero debe desembolsar 37.000 pesos para entrar al programa y debe pagar casi 100.000 pesos por concepto de adelanto de los 3 meses que lo estaría utilizando. Por lo que utilizar un grillete por 90 días costaría unos 127.857 pesos, equivalente a casi 1.500 pesos diarios. Muchas personas dicen, bueno, no pueden pagar el grillete electrónico, pero tienen abogados privados. Entonces, ¿cómo es que tú tienes abogado privado para tu defensa y para tu libertad? Tu libertad. Entonces tú no tienes el dinero para pagar el grillete electrónico. Estas cifras representan una carga financiera significativa para muchos imputados y sus familias, quienes a menudo se enfrentan a situaciones económicas precarias debido a los costos legales y la pérdida de ingresos derivada del proceso judicial, ya que no solo deberán pagar lo antes mencionado, sino también una mensualidad de 30.267 pesos hasta que un juez determine el retiro del dispositivo. El tema esencial de esta investigación es el costo, que pueda la persona que vaya a acceder a este grillete electrónico pueda tal vez tener otras opciones
y buscar alguna forma de financiar esto, ver cómo se podría involucrar el Estado Dominicano en el sentido, bueno, no te vamos a pagar lo que es el alojamiento en un CCR, pero sí vamos a cubrir X porcentaje de la factura y así eso puede ayudar. De acuerdo a datos de la Procuraduría, el Estado no proporciona ayuda económica ni asume el gasto de los localizadores electrónicos. La adquisición y los costos asociados al uso de los dispositivos recaen enteramente sobre los propios imputados. Una persona prefiere mejor pagar los 500 y pico de dólares mensual que estar en libertad en grillete, porque una persona privada de libertad, no tiene sueldo, no puede generar ningún tipo de ingreso, pero en libertad, con el grillete, entiendo yo que esa persona en libertad puede hacer un oficio, puede comercializar y puede generar dinero tanto para pagar el costo del grillete electrónico como para su manutención o la manutención de sus hijos. De acuerdo con la respuesta a la solicitud que realizamos a la Procuraduría, el Estado no recibe contribuciones económicas cuando la medida de coerción impuesta es el grillete. La empresa Monitoreos Dominicana, que pertenece al grupo internacional Cheiroz, es la que recibe directamente la remuneración económica por parte de los acusados. La compañía Monitoreos RD le da la información a las autoridades y se reporta al Ministerio Público, al juez, con relación al seguimiento de ese imputado que tiene colocado el grillete. El imputado también puede solicitar los reportes, pero sí, a quien esta compañía le responde es al juez y al fiscal, que son a las personas que le tienen que rendir cuenta de la persona que ellos están monitoreando. Según datos de la Procuraduría, desde el año 2020 hasta enero del 2024, a tan solo 117 personas se le ha dictado arresto domiciliario bajo supervisión de grillete electrónico. Es el primer reto, poder orientar, porque hay muchos lugares aquí del país que no dictan esa medida de coerción alterna a lo que es la prisión preventiva. Ese es el principal reto, poder socializar el tema del grillete electrónico a nivel nacional, que los jueces entiendan que si el caso es grave, la persona puede ser monitoreada 24 horas al día y obviamente eso va a ayudar a que se reduzca el hacinamiento de las cárceles. Las provincias con mayor cantidad de personas con el uso de grillete electrónico en los últimos 4 años son Santiago en primer lugar con 64 dispositivos, Distrito Nacional con 34, Santo Domingo Este con 7 y Peravia con 5 grilletes electrónicos, esto según la documentación recibida de la Procuraduría. Yo he tenido casos donde yo he solicitado la imposición del grillete electrónico y el juez le ha puesto otras medidas que no son del grillete electrónico. O sea, todo va a depender cada caso, cada persona, y eso no es que el grillete es específicamente para personas que son adineradas. Hay personas que son de bajos recursos y han pagado el grillete porque se tratan de, por ejemplo, de casos de violencia de género, que la persona tiene un salario, prefiere pagar parte de ese salario en el grillete electrónico que durar ese tiempo en una prisión. ¿Cómo se distribuye a través de los años? En el 2020 se registraron 7 personas con estos dispositivos. En el 2021, 19 casos. En 2022, 38. En el 2023 la cifra alcanzó su punto máximo con 49 individuos portando estos dispositivos y el primer mes del 2024 llevó a 4 personas con grillete. No es que una persona solicita el grillete e inmediatamente se lo dan, eso no funciona así. Es el juez que determina cuál de las medidas va a imponer, o va a imponer prisión preventiva o va a imponer la combinación de una de las otras 6 medidas de coerción. Los grilletes electrónicos han adquirido mayor fama debido a los distintos casos de corrupción y lavado de activos que se han presentado en el país, en donde funcionarios y empresarios han sido implicados en escándalos de malversación de fondos, sobornos y otros delitos llamados de cuello blanco contra la administración pública. Nosotros hemos tenido varios casos y uno de los más recientes es el coronel Núñez de Asa. Él tiene su grillete electrónico y obviamente no se ha ausentado de las audiencias, siempre ha estado presente. El grillete ha tenido su función, ha sido muy eficaz
y es una situación donde normalmente se da. He tenido otro caso, por ejemplo, en Santiago, un caso de violencia de género. En el año 2020, los presuntos acusados López Pilarte recibieron prisión domiciliaria como medida de coerción bajo el uso de grilletes electrónicos. Yo he visto casos donde el juez le ha dicho al imputado: te voy a dar la libertad con un grillete electrónico, pero tú de Santiago no puedes salir. Es decir, que si esa persona quisiera ir a la playa, no puede salir. ¿Por qué? Porque inmediatamente el grillete electrónico le va a mandar una alerta a la compañía Monitoreos, que se llama Monitoreos RD, y esa compañía entonces le va a informar tanto al juez como al Ministerio Público. A esta lista se suma Marisol Franco, quien fue acusada de colaborar en la red de su pareja sentimental César el Abusador. Tras variarle la medida de coerción, le fue impuesta el uso de un grillete y arresto domiciliario. La juez lo que acogió fue de manera parcial nuestro pedimento y lo que impuso fue el grillete. En el 2022, Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, Huáscar Bernabé Méndez Pineda, José Dolores Santana Carmona y Fernando Rosa fueron implicados en el caso de corrupción administrativa Antipulpo, a quienes el juez les varió la prisión preventiva por domiciliaria, también con el uso de grilletes. El tribunal ha entendido que los presupuestos que dieron origen a la imposición del arresto domiciliario, que es la medida que pesa sobre ambos, no han variado y conforme a lo solicitado por el Ministerio Público mantuvo el arresto domiciliario. En otros casos de corrupción, el general Torres Robiú y Adán Cáceres, señalados en la operación Coral 5G, también recibieron una variación de medida de coerción con imposición de grilletes. También algunos de los encartados de la operación Medusa les fue impuesta la medida de prisión domiciliaria con la modalidad de grilletes. Tal es el caso del ex procurador Jan Alain Rodríguez, quien posteriormente solicitó el retiro del dispositivo. Este grillete tiene la peculiaridad que tiene una forma, en la forma en que lo hicieron, que si una persona intenta cortarlo, inmediatamente esto va a mandar una alerta a las autoridades que el grillete ha tratado de ser manipulado. Tras analizar las estadísticas que proporcionó la Procuraduría General de la República, la Comisión de los Delitos Penales que se le acusa a los preventivos se distribuye de la siguiente manera: 78 personas con grilletes por acusación de tráfico de drogas y sustancias controladas, 48 señalados por lavados de activo, 37 encartados por violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, 29 por porte ilegal de armas de fuego, seguido de señalados por delitos tecnológicos y cibercriminales, con 19 personas con esta imposición, y 3 y 2 personas por vinculación a casos de trata de personas y falsificación de documentos, respectivamente. El juez es quien determina si la persona llena los requisitos o no. Uno como abogado se lo plantea al juez para que el juez no le dé la prisión preventiva, pero finalmente es el juez que debe valorar si esa persona llena los requisitos para ser beneficiada con esa medida de coerción. No es el imputado, no es el abogado, no es el fiscal. El fiscal hace el pedimento, el abogado puede hacer el pedimento, pero finalmente es el juez. En 2014 se aprobó el reglamento para el uso de grilletes electrónicos como medida de vigilancia. Sin embargo, su implementación se retrasó hasta inicios del 2016. En ese año, el entonces procurador firmó un contrato con la empresa Monitoreos RD para implementar esta modalidad. Esta compañía Monitoreos puede ponerle un parámetro, es decir, un diámetro donde si esa persona sale, por ejemplo, del Distrito Nacional, inmediatamente a la compañía tiene una alerta y esa alerta ellos se la transmiten o le dejan saber a las autoridades de esta alerta. En primera instancia, los grilletes electrónicos se crearon con el objetivo de buscar solución efectiva a los delitos menores o situaciones específicas, como personas con condiciones de salud que no les permitían estar en prisión o madres con hijos pequeños y hasta con una herramienta en casos de violencia de género. El primer antecedente judicial de esta medida en el caso de la violencia lo estableció el juez José Alejandro Vargas, quien dictó una orden de alejamiento y dispuso que el imputado debía portar un brazalete electrónico para garantizar el efectivo resguardo de la víctima. Va a permitir que personas que están sometidas a esa medida cautelar puedan ser controladas por el Ministerio Público.
Los grilletes electrónicos resultan un beneficio no solo para los imputados, sino también para el Estado dominicano, debido a que el Estado no tiene que costear la carga económica que implica una persona privada de libertad. Sin embargo, el costo a pagar por el dispositivo es alto. Yo entiendo que es un plus para el Estado dominicano cuando la persona sigue bajo una medida de coerción, sigue atada en el proceso y no tiene que estar pagando el Estado ese gasto del grillete electrónico. Yo entiendo que es un plus para ambas personas, es un ganar-ganar.